Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Mi nombre es Jorge Rojas, soy el profesor de estudios sociales que va a trabajar con ustedes durante este curso, rogándoles primero que nada una disculpa por ahí, por el atraso, porque tenía días de que no, bueno, estaba usando ayer y hoy un poquito el Zoom, pero se me puso ahora una actualización y eso me atrasó un poquitito, ¿verdad? Y después de eso tenía que esperarme para que me generara el código y poder pasarlo por el WhatsApp, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos acá, ¿verdad? Eso es lo importante. Hoy vamos a tener una primera clase, ¿verdad? Tenemos una primera sesión donde primero que nada voy a explicarles un poquito, bueno, me voy a presentar ahorita formalmente, voy a hablarles un poquitito sobre cómo funciona el Instituto Metropolitano y después ya vamos a hablar propiamente del curso, cómo vamos a manejar todo lo de las clases, cómo se va a manejar todo el asunto, ¿verdad? La metodología, los materiales. Y hoy arrancamos ya con el primer tema. Hoy vamos a empezar con la caída del Imperio Romano. Este curso de noveno es un curso 100% de historia. Ahorita vamos a hablar de eso. Es un curso muy bonito, ¿verdad? Y lo más importante de todo es que nos va a dar las bases de lo que luego vamos a utilizar en bachillerato por madurez, porque si Dios lo permite, ya yo los voy a tener, si no en la próxima convocatoria, ¿verdad? Que ya vamos a hacer después de julio por ahí, ¿verdad? O de junio más bien para septiembre. Si usted termina noveno ahora en mayo, en junio de una vez arrancamos bachi y presentamos bachi en septiembre. Y si le faltan algunas, las terminamos en octubre y el otro año en enero estamos en bachi, si Dios lo permite, ¿verdad? Con esa mentalidad así ganadora tenemos que ir. Bueno, chicos, me dice un compañero, una compañera que no me escucha. A ver, en el chat, por favor, si los demás me están escuchando, respóndame en el chat, porfa, para ver, a ver si soy yo el del problema o es la compañera. Me escuchan perfecto, ok. Entonces, vamos a comentarle por acá. Debe revisar su audio. Muy bien. Genial, gracias compañeros, gracias. Vean, siempre, ya antes de decirlo yo, ya hicimos una prueba. Siempre cuando hay algo que no esté saliendo bien, que no me escuchan, que no ven la pantalla, ustedes me avisan. Y entonces probamos a ver, ¿soy yo o será alguno de ustedes el que está fallando ahí con la aplicación? Bueno, chicos, rápidamente, como les decía, mi nombre es Jorge Rojas, soy profesor de estudios sociales, graduado de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional hace 25 años. Imagínense, compañeros, imagínense, algunos de ustedes ni habían nacido, ¿verdad? Trabajo para el Ministerio de Educación desde entonces, desde el año 1999, desde el siglo pasado, imagínense. Y aparte de trabajar para el MEP, tengo más de 20 años de trabajar dando lecciones de bachillerato por madurez y de séptimo y de octavo y noveno con este sistema. He trabajado trabajé en muchas instituciones. En algún momento, probablemente tal vez alguno me conoce desde ahí, tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Pero en algún momento trabajé más de 15 años para una de las instituciones más conocidas del país. Ni siquiera digo el nombre porque no me pagan publicidad, ¿verdad? Es más, hasta me dejaron votado en algún momento. ¿Qué fue lo que pasó ahí, compañeros? Que después de muchos años de trabajar ahí, y donde gracias a Dios pues la pasamos bien, resulta que se vino el 2020 y el 2020 puso el mundo patas arriba, ¿verdad? El 2020 nos cambió un montón de cosas. El 2020 con la famosa pandemia nos trajo eh, crisis para muchos y oportunidades para otros. Y donde algunos ven la crisis, otros vemos una oportunidad. En algún momento, ¿verdad? De un momento a otro, pues me quedé sin el trabajo que tenía de bachillerato por madurez y empezamos a pensar. Y entonces uno cuando se dan situaciones de estas, usted tiene dos opciones, compañeros, tienen dos opciones. Uno, me siento a llorar. O dos, reacciono, analizo, veo el panorama y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que viene? Y entonces eso fue lo que hicimos. Y entonces en ese momento, ¿verdad? Pues me acuerdo, empezamos a ver qué tal nos iba con lo de clases virtuales. Porque nunca en la vida, vean, nunca antes del 2020, nunca en la vida yo había, ni siquiera me había conectado a una videoconferencia por medio de cámara. Mi cámara tenía aquí en mi casa, imagínense. ¿Y qué pasó, compañeros? Pues bueno, empezamos y empezó a funcionar y empezamos a abrir camino y en algún momento, pues con el profe Juan Durán, ¿verdad? Que es el profe de mate, en algún momento decidimos de echarnos al agua, como dicen, ¿verdad? Y fundamos el Instituto Metropolitano. Ya vamos a cumplir 3 años y para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Ha sido un gran éxito, ¿verdad? Hemos trabajado muy duro, no tienen ustedes idea, por ejemplo, un día como ayer, ayer, sin duda alguna, yo lo puse en el top 10 de los días más cansados que me ha costado, ¿verdad? Me estoy acostando casi a las 2 de la mañana
Es durísimo, compañeros, pero bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? Que nos da una oportunidad de estar acá trabajando y poder impactar a personas como ustedes que quieren salir adelante y que quieren sacar su bachillerato. Miren cuánto les satisface a uno cuando se encuentra personas en la calle. Ahora, con esto de las clases virtuales, muchas veces va uno a algún centro comercial y se topa alguien que dice, usted es el profe Jorge, ¿verdad? Y yo de una vez le digo, sí, ¿usted quién es? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ustedes me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes. Entonces dice, profe, yo sé, ah, correcto, perfecto, ahora sí. Un día estaba allá por la playa, allá por Puerto Viejo, y llega un muchacho, profe, usted es el profe, profe, qué buena nota. Y le digo, ¿y usted quién es? ¿Verdad? Yo no sé, porque a veces son estudiantes del colegio también, que uno en el colegio los tiene así chiquitillos y después los ve todos barbudos y grandotes, ¿verdad? Así pasa, compañeros. Entonces, pues aquí estamos impactando, ¿verdad? Tratando de ayudarles a ustedes para que cumplan con sus metas y más o menos ese es un poquito la persona que está trabajando con ustedes. Muy importante, ¿verdad? Y recalco esto, un profesional de la educación, igual que todos mis compañeros aquí en el Instituto Metropolitano. Vean, Dios tiene planes perfectos para cada uno. Cuando yo estuve tantos años en tantas instituciones o en varias instituciones y yo vi muchas cosas. Yo vi las cosas que se hacían bien y las cosas que se hacían mal. Y por ejemplo, algo que me molestaba mucho era ver personas que no son profesores dando clases. Y yo decía, ¿cómo es posible? Oiga, y los alumnos ni cuenta se dan, que no son profesores, que no tienen título. O sea, yo creo que usted no iría a donde un dentista que no tiene título de dentista, ¿verdad que no? Usted no iría a un ginecólogo que no es ginecólogo, ¿verdad que no? Igual pasa con la educación, compañeros. Entonces nosotros acá, una de las primeras cosas que establecimos es que los profesores que iban a trabajar con el Instituto Metropolitano, uno, tenían que ser profesores titulados. Dos, de universidades públicas, no de privadas. ¿Ok? Tres, incorporados, aquí por cierto estoy dando la camisa, al Colegio de Licenciados y Profesores. Imagínese usted un abogado que no esté incorporado al colegio de abogados, que está ejerciendo de manera ilegal. Compañeros, y armamos un equipo de trabajo aquí, oiga, pero calidad. La profe de ciencias, Alejandra, la profe español, Pamela, Víctor en inglés, Juancho y Dailer en matemática. Compañeros, hemos montado un equipo de lujo. Moisés, que es un compañero que viene dando también clases de estudios sociales y de cívica. Moisés es mi discípulo, ¿verdad? Él, aparte de que es mi amigo, él fue mi alumno en algún momento y hizo la práctica profesional conmigo, ¿verdad? Y ahora pues ya lo tenemos aquí trabajando con el Instituto Metropolitano. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes va a llevar cívica, Moisés los va a atender, oiga, y calidad. Como si fuera yo, es más, yo llegué y le di todo el material y digo, toma Moisés, este es el material, dele, líndese, hágase famoso, ¿verdad? Entonces, compañeros, eso más o menos es un poquito del Instituto Metropolitano. Somos una institución totalmente virtual, 100% virtual. Yo estoy siempre atendiendo el teléfono ahí. Cuando ustedes escriban ahí, siempre soy yo, casi siempre, el 99% de las veces soy yo el que contesta. Y me preguntan, ¿no dan clases presenciales? Y yo, uy, no, es que no, ya eso pasó de moda. Qué pereza ir a uno montarse un bus o ir en carro, pagar parqueo, mojarse, arriesgarse a que lo asalten. No, 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 no. Usted sale ahora de su casa, perdón, sale del trabajo, se va a la casita, se toma un cafecito con su familia y se sienta en un espacio tranquilo, así como estoy yo aquí en la comodidad de mi casa a recibir la clase. Terminó la clase, usted apaga su dispositivo y descansa. Ganó tiempo de descanso, pero además la clase se da en vivo y queda grabada. Entonces, hoy, por ejemplo, yo voy a explicar, les decía, la desestructuración del Imperio Romano, del mundo antiguo. Si usted hay algo que no entendió, pregunte en la clase, participa, como si estuviéramos en clases presenciales, igual puede participar, pero si usted no quiso preguntar, mañana puede volver a ver la clase. Yo la clase la subo ahora mismo en la noche, mañana la puede volver a ver. Imagínense cuando lleguemos de aquí, desde enero hasta mayo, con los exámenes. En mayo, ya muchas de las cosas que vimos ahora de la Edad Media y del feudalismo, usted no se va a acordar, ¿me entiende? Pero usted tiene ahí las grabaciones. Los 4 meses van a estar las grabaciones ahí. Usted puede, bueno, una semana antes del examen, dice, voy a ver todo el curso, vuelve a ver todas las grabaciones y repasa, ¿me entiende? Entonces, compañeros, son muchas ventajas que nos ofrece la virtualidad, aparte de otras que ahora más adelante les voy a estar comentando. Bueno, más o menos esa es la institución, compañeros. Ese es el profe que va a trabajar con ustedes.
Eh, Cierro con esto. Creo que ya lo han notado. Soy un apasionado de mi trabajo. Yo soy un fiebre, compañero. Yo soy un lover de mi trabajo, compañeros. Y esto ha hecho que hayamos ido acumulando conocimiento, técnicas, tácticas, experiencia en realidad. Y todo eso está ahora al servicio de ustedes, compañeros. Y por último, ahora sí, tengo muy claro mi papel acá. Podré ser el dueño del instituto, pero aquí el jefe es usted. Correcto, el jefe es usted. Yo soy empleado de ustedes. Yo estoy acá para servirle a ustedes. ¿Ok? Creo que es algo de lo que siempre me caracteriza en el servicio al cliente. Siempre les digo, estamos para servirle. Porque así es, compañeros. Aquí el importante es usted, no soy yo. Usted es el que está pagando mi salario. ¿Correcto? Entonces, cuando necesiten algo, me causa gracia porque me dicen, profe, qué pena molestarlo. No, no es molestia, absolutamente para nada, porque para eso estoy yo acá. Entonces, compañeros, cuando tengan dudas, cuando necesiten cualquier cosa, me escriben ahí al chat y con mucho gusto ahí se les va a atender. Bueno, chicos, eso un poquito con la persona que va a trabajar con ustedes en este curso. Vamos propiamente ya con lo que es la virtualidad, la plataforma Zoom. Les agradezco que acataron ahí las solicitud. Por ahí me faltan como 2 o 3 personas que no me han puesto el apellido en, en el nombre ahí, ¿verdad? Me pusieron el nombre nada más, no el apellido. Hoy no importa, tranquilos. Para la próxima semana, porfa, me configuran el Zoom con nombre y apellido, porfa, ¿ok? Para tenerlos totalmente identificados a todos y a todas. La cámara, compañeros, y el micrófono debe permanecer cerrado en todo momento. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué, para que vean que no es porque al profe le da la gana y porque quiere caer mal y solo él quiere figurar. No, no, para nada. Para nada. Más bien vieran cómo me costó en un principio, ¿verdad? Acostumbrarme a dar la clase con la cámara. Ahora ya me siento muchísimo más cómodo. Ahí nos vamos, de eso se trata, compañeros, de adaptarse. Ya una compañera me actualizó el apellido, perfecto. Vean, compañeros, ¿por qué la cámara y el micrófono apagado? Vamos por partes, vean. Primera razón, por una cuestión de privacidad. No debemos ver nosotros cosas que no deberíamos ver, ni escuchar cosas que no deberíamos escuchar. Y ya me ha pasado muchas veces. Que a veces a alguien se le abrió el micrófono, oiga, y escuchamos al fondo y se dice, la santísima, que eso no hay, ¿verdad? Entonces, compañeros, mejor estemos atentos. Téngalo por seguro, además, que si a alguien se le abre un micrófono, yo inmediatamente voy a ir y se lo voy a cerrar. Pero en el momento que ustedes se den cuenta, mejor lo cierren ustedes. ¿Ok? Ahora, no es que no lo pueden abrir, ahorita les explico cómo pueden participar de la clase. Igual con la cámara. Igual con la cámara. Creo que en redes sociales hemos visto, ¿verdad? Cosas que se han vuelto virales en clases virtuales que uno dice, y ya nos pasó aquí. Vieron que ya nos pasó. El año pasado una profe estaba dando clases, les voy a contar el chisme no completo, ¿eh? Pero la profe estaba dando clases y a una compañera se le activó la cámara. Oiga, viera usted, mejor no les cuento, ¿verdad? Pero no, ni les voy a contar, pero algo de terror. Así, oiga, que si no tuviéramos nosotros la ética que realmente debemos tener, ¿verdad? ¿Y qué hicimos por ética? Bueno, la profe rapidito cerró la cámara, pero y la clase quedó grabada. ¿Se imaginan lo que es subir una grabación así? No, no, tuvimos que mandarle al encargado ahí de la cuestión de edición de video acá, el que se nos encarga ahí de todo lo de artes gráficas, y hey, hagámosle aquí un corte, hay que hacerle un corte, hay que cortar ese pedazo de la clase, porque definitivamente, ¿me entienden? Entonces, compañeros, por una cuestión de privacidad, mejor las camaritas cerradas, ¿ok? Y segundo, el segundo motivo es porque, y ahí me incluyo, habemos algunas personas que tenemos algo que se llama déficit atencional y tal vez alguno de ustedes ya lo tiene identificado también. ¿Qué pasa? Que nos distraemos muy fácil. Si yo estoy dando la clase acá, pero estoy aquí en mi oficina, ¿verdad? Estoy aquí en mi espacio. Pero si yo veo que me abren una puerta allá, yo me distraigo. ¿Me entiende? Si usted enciende la cámara, aunque no esté pasando nada malo, me distrae, yo estoy, ¿me entiende? Y a muchos nos pasa esto. Incluso yo en algunos momentos voy a cerrar la cámara también, ¿verdad? Para que, para que ustedes también no se me distraigan mucho. Pero la cámara mejor cerradita, ¿verdad? Para evitar
evitar este tipo de situaciones. Ahora, si tenemos dudas, porque ustedes dirán, ah, no, entonces en la clase no puedo participar. No, 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 jamás. Yo no he dicho eso. Vean, si tenemos dudas, hay varias maneras. Número uno, vean mi pantalla, vean ahí mi cámara, vean. Un momentito para ver qué se me hizo, porque ya se me perdió. Abajo en los controles, que ya yo no lo veo por aquí, es que vieran que el fin de semana se me descompuso la compu el sábado. Y a raíz de eso, ya me apareció. A raíz de eso tuvimos que instalar todo, por eso ahora se me puso otra vez a actualizar el Zoom. Entonces, vean lo que pasó. Ahí en la esquinita levanté la mano, en las reacciones está levantar la mano. Entonces, si el profe va emocionado explicando, que siempre voy a ir emocionado, ¿verdad? Explicando algo y usted tiene alguna duda, me levanta la manita. En cuanto yo termine de explicar, porque a mí, yo veo la manita ahí arriba y ya yo en ese momento digo, ya yo estoy en todas, porque usted me pidió la palabra. Apenas yo tengo chance, le doy la palabra. Si usted quiere, en ese momento puede encender la cámara, puede abrir el micrófono, puede participar de la clase, ¿ok? Pero terminamos y volvemos a cerrar y bajamos la mano además, porque si no yo me quedo con la duda de que usted tiene alguna, me quedo con la idea más bien de que usted tiene alguna duda más. Entonces, ¿tienes alguna duda más? No, ok, bajemos la mano. La otra opción, que ya ustedes la utilizaron, es el chat. Tenemos un chat aquí en Zoom, ¿verdad? Un chat donde usted en cualquier momento puede escribir. Ahí acabo de ponerles un saludo, ¿verdad? Ah, lo puse a José B. Es algo importante. Si vamos a utilizar el chat, tenemos dos opciones. Uno, podemos mandar un mensaje directo que le va a llegar solo a la persona, solo al profe, por ejemplo, pero podemos mandar un mensaje para todos, como lo acabo de hacer en este momento. Perfecto. Entonces, mira, yo le puse el mensaje, es que como ya José había escrito, el de debe revisar su audio se lo mandé a José, no me fijé en ese detalle. Discúlpeme ahí, José. Entonces, y ahorita le acabo de mandar otro que dice hola. El mensaje era para todos, ¿verdad? Pero no me fijé. Entonces, chicos, en este caso, muy importante está el chat, ¿ok? Pero, además, recuerden que yo estoy para servirles. No solo hoy, no solo los martes en la noche, todos los días. En el momento que usted tenga una duda, cualquier día, a cualquier hora, me escribe. Solamente me escribe. Es más, puede escribir al número del instituto y también les voy a dejar acá mi número de teléfono personal. Ahí se los acabo de escribir. Cualquier momento que tengan alguna duda, me escriben por ahí y con mucho gusto ahí los vamos a estar atendiendo. Ok, bueno, eso un poquito con la plataforma. Vamos con el horario de clases. Esa es una parte muy importante. Lo que sucedió hoy fue algo extraordinario, porque compañeros, si hay algo que me identifica a mí, es que tengo como un trastorno obsesivo compulsivo con la puntualidad, con la puntualidad. Soy extremadamente puntual. Me molesta mucho las personas impuntuales, ¿ok? Entonces ya no vayan a decir ustedes tampoco, uy, no, si un día me agarra tarde, mejor no me conecto. No, conmigo mismo, conmigo, compañeros. Me molesta mucho ser impuntual. ¿Por qué? Porque, y sobre todo en una situación de estas, porque yo creo que ustedes se merecen todo mi respeto. Entonces, si la clase inicia a las 6, ténganlo por seguro que faltando, tampoco soy de mandar el link media hora antes, no, no me gusta. Lo mando 2 o 3 minutos antes, a las 6 en punto me conecto, 2 o 3 minutos después arranco con la clase. Siempre, siempre, siempre voy a dar unos 2 o 3 minutos, ¿ok? Unos 2 o 3 minutos porque a veces algunos mientras se les abre el Zoom, a veces se queda cargando. Entonces, siempre yo los saludo a las 6, chicos, buenas noches, ya estamos por acá conectados. Vamos a dar unos 2 o 3 minutitos para que se conecten los demás. Compañeros, tampoco me va a quedar 5 minutos. 2 o 3 minutos y nos fuimos. Que arranco con la clase. El que le tomó tarde, no hay ningún problema. Vean que ahora nos escribía un compañero ahí, ¿verdad? Que le tomó tarde en el trabajo. Tranquilos, no se preocupen. Si usted quiere, se puede conectar a las 6:10, 6:20, 6:30, a las 7, a las 7:40. Cuando falten 5 minutos para la clase, se puede conectar, no importa. Tenga la tranquilidad que la grabación siempre va a estar disponible. ¿Ok? Y si tiene que salir, si volver a entrar, no me molesta que salgan.
traten de no hacerlo, ¿verdad? Traten de ser puntuales, pero en mi caso sí yo voy a ser muy puntual. La clase empieza entonces a las 6 y terminamos 7:45 aproximadamente. 5 minutos antes, 5 minutos después, pero ustedes van a ver que cuando yo digo 7:45 es 7:45. No es ni 7:40 ni 7:50, ¿ok? No termino después de las 7:50 porque sé que muchos tienen clases a las 8, ¿ok? Tienen clases y entonces para que tengan un recreito, hay un descansito, puedan desconectarse, buscar el otro chat, meterse a la otra clase, perfecto. No termino tampoco a las 7:30, no, no, tampoco vamos a terminar a las 7:30, no. 7:40, 7:40, 7:45 es la hora ideal. 5 minutos antes tampoco, si son las 7:40 y viene un tema que es muy largo, pues vamos a quedar ahí. Pero si son las 7:35 y viene un tema que es muy largo, algo hacemos, trabajamos un poquito en práctica o algo, pero no nos vamos a ir a esa hora. La clase la vamos a dividir en 3 bloques. Vean, con esto de las clases virtuales pasa lo siguiente. Según todos los estudios que han hecho, ¿verdad? Y ahí nos hemos capacitado bastante en ese sentido. Resulta que en clases virtuales los estudiantes, la concentración de un estudiante en clases virtuales dura aproximadamente 45 a 50 minutos. Después de 50 minutos viene de pique. Ya la persona empieza a perder interés y empieza a perder interés y se empieza a aburrir. Oye, y si ya usted dura hora 20, ya los últimos minutos la persona ni está poniendo atención. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dividimos la clase en 3 bloques. Un primer bloque desde que empezamos a las 6, 6:03, hasta las 6:45 aproximadamente. Podría ser 6:40, 6:50, dependiendo cómo vayamos con el tema. Y hacemos ahí un breve receso. Tampoco son 10 minutos, porque si les digo 10 minutos se van a hacer otra cosa y no regresan. 3 minutos, compañeros. Máximo 4. De 3 a 4 minutos. Oiga, y en 3 minutos a usted apenas le da tiempo como de ir en una carrera al baño, si es que se está orinando, por ejemplo, de ir a llenar la botellita de agua, de hacer el refil de café o chocolate, ¿verdad? De estirarse, yo les digo siempre, ¿verdad? De levantarse de la silla, pegar un par de brincos, ¿verdad? Estirar las manos y moverse un poquito. 3 minutos y vamos de nuevo. No se me vayan largo porque se quedan botados, ¿ok? Y vamos de nuevo. Segundo bloque, 7:15 más o menos, 7:15, 7:20 en ese lapso, segundo break, segundo descanso, perfecto. Ahí hacemos otro descansito igual, de 3 o 4 minutos y empezamos 7:20, 7:20 y algo, hasta las 7:45. Y ahí terminamos con la clase. Perfecto, porque además a las 8 yo tengo otro grupo. Hoy no lo tengo, pero ya dentro de unos días sí, yo a las 8 los martes imparto un curso de naturalización. ¿Saben qué es naturalización? Personas extranjeras que quieren adquirir la nacionalidad costarricense. Entonces ese curso lo doy los martes a las 8 de la noche y vieran cómo me he vuelto famoso. Para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Gracias al trabajo que hacemos y a los dones que Él me dio, ¿verdad? Vieran cómo me busca la gente para ese curso. Es un llenazo completo, un éxito rotundo, ¿verdad? Entonces ahí estamos a las 8 con ese curso. Bueno, compañeros, eso más o menos con el horario. Hasta ahorita cuéntenme si tenemos alguna pregunta o alguna duda con lo que les he planteado. ¿Todo en orden? Permítanme 30 segundos, chicos, 30 segundos nada más para buscar algo aquí. Un momentito. Listo, 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 listo. Ok, vamos con otra parte que es importantísima, compañeros. Los materiales de clases. Hace unos días me preguntaba un compañero, profe, es que estoy aquí en la librería, ¿qué materiales tengo que comprar para conectarnos a las clases? Nada, nada, compañeros. Si usted quiere comprar ahí algo para tomar apuntes, yo creo que no lo va a ocupar, pero nada, no ocupa nada. Nosotros les vamos a dar todos los materiales. ¿Tengo que comprar el libro? No, nada. Nosotros les vamos a dar acá.
los materiales en formato PDF, en digital. Eh, Vamos a trabajar con una plataforma educativa. Sin embargo, la estamos mejorando. Nosotros le contratamos a una empresa que ellos nos venden el servicio de la plataforma, del uso de la plataforma educativa. Es una plataforma muy bonita, pero estamos haciéndole unas modificaciones. Entonces, en estos días todavía no está disponible. Vamos a trabajar, creo que esta semana y una parte de la próxima semana sin plataforma, pero más fácil, no nos vamos a complicar la vida. ¿Qué vamos a hacer? Todo por WhatsApp, todo por medio del grupo de WhatsApp. Entonces, ya vieron que hoy yo les mandé el link por el grupo de WhatsApp. Más tarde les voy a mandar los documentos por el grupo de WhatsApp. La grabación se las voy a dejar en el grupo de WhatsApp. Pero cuando la plataforma esté lista, ya el grupo de WhatsApp no va a servir para eso. Entonces ya no me pidan el link por medio del grupo de WhatsApp porque van a tener que entrar a la plataforma y desde la plataforma se conectan a la clase. ¿Ok? Y los materiales y las grabaciones en la plataforma. Pero por ahorita, grupito de WhatsApp. Por ahí nos manejamos fácil. Muy bien. ¿Qué incluyen los materiales? Vean, yo les voy a dar resúmenes. Ahorita les voy a enseñar. Por ejemplo, permítanme de una vez y vieran que tengo un problema aquí con el Zoom porque este, cuando, ok, no he abierto ese documento. Cuando, permítanme, cuando actualizamos el Zoom, eso era una de las cosas probablemente que se estaba ahora arreglando, pero no se arregló por lo que veo. eh, yo debería o debería de aparecerme acá la pantalla que yo abra inmediatamente cuando yo comparto pantalla y resulta que no. Resulta que tengo que seleccionar primero la pantalla. Entonces, por hoy, mientras arreglo esto, voy a tener que estar entrando y saliendo, compartiendo y quitando ahí el compartir para poder ver las cosas. Entonces, vean, yo a ustedes les voy a mandar, ya lo pusimos a abrir. Ahora sí voy a poner aquí a compartir. Espera que se nos abra el documento acá, que no me aparece todavía. ¿Qué pasó? Un momento, chicos, un momento, porque yo no sé qué pasó. Se me cerró el documento. Ya lo había abierto. Vamos a ver. Creo que ahora sí lo tengo, pero tengo que volver a poner aquí. Ya sé, eso fue lo que fallaba. Vean, yo les voy a mandar a ustedes algo como esto. Ahí está ya compartiéndose la pantalla. Prácticamente todas las semanas, o a veces de semana por medio, yo les voy a mandar un documento como este en PDF. Por eso es que les digo que usted no tiene que comprar el libro. ¿Para qué va a comprar el libro si ya yo le hice un resumen del libro? Además, los libros del MEP vienen bastante incompletos. Se topa usted muy a menudo con preguntas que usted va y las busca en el libro y no están en los libros del ICER. ¿Por qué? Porque ahora se han dado a la tarea de que sacan información de cualquier lado. Entonces, yo mejor hice mi propio material. Por eso tanto tiempo de estar en esto, compañeros, ya yo sé cómo piensa la gente de control de calidad. Entonces, yo hice mi propio material, tomé información de acá, de por allá, de todo lado y armé un material bastante completo. Entonces, en este caso, aquí tenemos el tema, la unidad 1, que es la edad media. Ahora, esto no lo vamos a ocupar en la clase, ¿correcto? Esto lo van a ocupar ustedes en su casa. Yo les voy a mandar esto siempre antes de la clase. Hoy es de excepción porque es la primera lección, pero ahora más tarde se los voy a enviar para que ya lo lean todo. Hoy le vamos a avanzar como 3 páginas, 4 páginas, pero tiene 7 páginas. Usted se lo va a leer todo para la próxima semana. Muy bien. Repito, tienen que leerlo. Paso número 1, tienen que leerlo antes de la clase. ¿Correcto? Es sacar media horita de tiempo cualquier día de la semana antes de la clase, porque yo necesito que ustedes me lleguen a la clase con un conocimiento previo. Que ustedes tengan más o menos una idea de qué es el tema que vamos a trabajar esta noche. ¿Correcto? Lo leemos, lo subrayamos, las dudas que tengan las marco y me espero a que el profe dé la clase. Cuando el profe da la clase, probablemente le va a evacuar las dudas. Y si no las evacúa, usted levanta la manita, profe, una preguntita, es que ahí dice tal cosa. Es que ahí dice, por ejemplo, un gobierno absoluto. ¿A qué se refiere con un gobierno absoluto, profe? ¿Entiende?
Todas las dudas que tengan las hacemos en la clase. Y si no, recuerden que durante la semana lo pueden hacer por privado. ¿Estamos? Sí, muy importante, tratemos de no saturar el chat. El chat es así como para cuando, o sea, antes de escribir algo en el chat, primero piensen y digan, ¿esto lo deberían conocer todos mis compañeros o es solo entre el instituto o entre el profe y yo? No, mejor le escribo por privado, para no saturar el chat, por favor, ¿ok? Entonces, yo les voy a mandar estos documentos para que ustedes se preparen con ellos. Pero voy a dejar de compartir, vuelvo a compartir de nuevo para compartir el otro documento. En la clase vamos a trabajar con algo como esto. Vean qué bonito. Es lo mismo pero diferente. O sea, del resumen, yo tomé el resumen y lo monté en presentaciones. En presentaciones ahí con imágenes bien bonito, para que no se nos vuelva esto tan aburrido, compañeros, para que sea más provechoso. Y entonces en la clase vamos a estar trabajando con estas presentaciones en cada una de las clases. Pero además, compañeros y compañeras, yo les voy a dar mucha práctica. Les voy a dar creo que como 5 exámenes parciales. No los hacemos en clase porque no nos da tiempo. Se los encargo para que ustedes los hagan en sus casas. Les voy a dar por lo menos 5 exámenes parciales, 5 o 6 por ahí anda, y les voy a dar como 4 o 5 exámenes finales. La idea es que ustedes practiquen bastante. Esa es la idea, que ustedes no me los tomen por sorpresa, que no lleguen al examen y digan, no, hombre, soy que nos pusieron unas preguntas todas raras, yo no sabía qué era lo que me estaban preguntando, no, no, mira qué examen más raro. No, eso les pasará en otros institutos. Aquí no. Aquí en el Instituto Metropolitano los profes estamos en todas. Tenemos los pies sobre la tierra y sabemos qué es lo que nos van a preguntar y cómo nos lo van a preguntar. ¿Entienden? Entonces, para que ustedes más o menos vayan viendo cómo es que vamos a trabajar. Ahora, muy importante, muy importante también, vuelvo a compartir porque ya vamos a arrancar con eso. Uno de los documentos más importantes que yo les voy a compartir es este que está apareciendo ahí. Ese es el temario. El temario es el faro, compañeros. En medio de la oscuridad es la luz que nos ilumina y nos guía hacia el éxito. ¿Correcto? El temario, todos los años lo cambian y cambian la portada. Pero desde el 2019 hasta la actualidad es exactamente los mismos temas. Son los mismos temas. Entonces, ahora le cambiaron esto, le pusieron estas cosas, le cambió en el año, rige a partir de la convocatoria 01-2024, en realidad rige desde el 2019, es lo mismo desde el 2019. Nada más tomen en cuenta que el temario abarca todo tercer ciclo, para que no se confundan, abarca séptimo y luego octavo y luego noveno. Entonces vamos a irnos directamente hasta donde está lo de noveno. ¿Ok? Aquí está lo de noveno. ¿Cómo funciona el temario, compañeros? ¿Cómo funciona el temario? Bueno, en el temario o en este curso nosotros vamos a empezar, voy a hacer un rápido repaso así rapidísimo de los principales temas que vamos a analizar. Vamos a ver primero este primer tema que tiene que ver con, o que arranca con la Edad Media. Vamos a ver la desestructuración del mundo antiguo, en este caso, vamos a ver la caída del Imperio Romano, cómo terminó la Edad Antigua, cómo terminó la Edad Antigua y cómo inició la Edad Media. Vamos a ver las características de la Edad Media, pero vean qué importante, porque el temario nos dice qué nos van a preguntar y cuánto nos van a preguntar, cuántas preguntas salen de cada tema. A menudo me preguntan, profe, ¿qué es lo que más sale en el examen? Y yo les digo, todo. Porque ustedes van a ver que de todos los temas salen por lo menos 2 o 3 preguntas en el examen. Entonces, vamos a empezar con la Edad Media. Vamos a seguir luego con el periodo llamado el Renacimiento, que es parte de la Edad Moderna. Ahí vamos a ir viendo varios acontecimientos. Luego vamos a pasar, nos vamos a venir para América y vamos a analizar las sociedades coloniales de América. Vamos a ver desde la llegada de los europeos, de Cristóbal Colón, todo el periodo colonial, las sociedades cuando pertenecíamos al imperio colonial a nivel económico, a nivel social, el papel que jugó la Iglesia Católica en ese periodo. Muy bien, llegaremos al Estado moderno, vamos a hablar ahí de las monarquías absolutas, los reyes que tuvieron el poder absoluto, ¿verdad? Vamos a hablar de la Ilustración en el siglo XVIII en Europa y cómo la Ilustración llevó a la Revolución Francesa. Dos preguntitas de la Revolución Francesa. Luego vamos a ver la independencia de América y la independencia de Costa Rica.
Vamos a analizar también la revolución industrial, que es importantísima. Hoy, por ejemplo, estaba dando la primera clase de bachillerato por madurez. Y el primer tema que se ve en bachillerato por madurez es el imperialismo. Pero para yo explicar el imperialismo, que luego los va a llevar a la Primera Guerra Mundial, arranqué explicando la revolución industrial. Entonces, esta es la base o es el enlace de noveno con bachillerato por madurez. Luego vamos a ver la formación del Estado de Costa Rica en los primeros años de independencia, la famosa guerra contra los filibusteros, la campaña nacional. Vamos a ver el ascenso y la participación de los militares en Costa Rica, las reformas liberales, el modelo agroexportador, importantísimo también, porque cuando en bachillerato lleguemos a historia de Costa Rica, vamos a ver las crisis del modelo agroexportador. Y aquí vamos a ver cómo en este periodo la economía costarricense empezó a depender del café y del banano y cómo eso nos llevó a crisis durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. ¿Me entienden? Al final, todo eso es el curso y son 55 preguntas para el total, ¿verdad? Del examen. 55 preguntas de selección única. ¿Cuántas preguntas ocupamos para ganar el examen? 39. Compañeros, y por favor quitémonos de la cabeza la famosa curva. Oiga, la curva es algo que a alguien se le ocurrió y le llamó curva y la gente le hace caso. Nos decía un profesor cuando explicaba la propiedad privada, cuando explicaba cuando apareció la propiedad privada, nos explicaba en la U y nos decía, el problema de la propiedad privada se inició cuando a algún idiota se le ocurrió decir, esto es mío, y los demás imbéciles le hicieron caso. Oiga, lo mismo pasa con la curva. La curva no existe, compañeros. No existe. Y en la convocatoria pasada se llevaron un chasco más de uno. ¿Por qué? Porque si son 36 para ganar el examen, entonces hay gente que llega y le dice, con 32 a usted le hacen curva, con 30 le hacen curva. No dieron nada. A veces regalan 2, 3, 5 puntos. A veces no regalan nada. En la pasada no regalan, no regalaron nada, no dieron nada. Y la gente decía, quitaron la curva, vamos a reclamar porque nos... ¿Cuál curva? Es más, compañeros, yo quiero que ustedes sean gente exitosa. Excelencia es lo que quiero acá. Y así como yo busco que mi trabajo sea excelente, quiero que ustedes sean excelentes también. Entonces, un reto desde ahora. Olvidémonos del mediocre 65 para ganar el examen. Pensemos en grande. Olvidémonos de las 39 preguntas buenas, de las 30, sí, 39 preguntas, no, 36 preguntas buenas, perdón, 36. Vayamos por 45 preguntas buenas. Pongámonos como meta sacarnos más de un 80 en el examen, ¿correcto? Yo sé que algunos después van a decir, no, profe, yo voy tan firme que quiero un 90 en mi examen. ¿Entienden? Pero no vayamos con esa mentalidad de con pasar ahí más o menos. Si usted estudia para pasar raspando y le salió algo mal, se quedó. Si usted estudia para un 80 y le fue mal, se sacó un 70. Por más mal que le fuera, se sacó un 70. Siempre pasó. ¿Entienden? Ese es el reto, compañeros. Quiero verlos a todos con más de un 80. Eso más o menos es el temario, compañeros, y fieles a la puntualidad. Vamos a hacer acá 6:45, hacemos la primera pausa. Unos 3, 4 minutitos y ya arrancamos con el primer tema entonces. Pero antes de esto, cuéntenme, ¿qué les parece la propuesta? ¿Estamos bien? ¿Se ve interesante? ¿Sí? Genial. Bueno, solo en el chat quieren, nadie quiere hablar por micrófono. Hay poquito. Excelente, profe. Gracias, Carmen. Veo a Luis con ganas de decirme algo también. Luis, ¿qué me Profe, me dice? parece muy bien, la verdad. Gracias, Alex. Para mí es muy importante que ustedes participen. Para mí está súper bien, profe. Perfecto, gracias, gracias, excelente. Bueno, esperemos ahora nada más, esperemos que la expectativa que les he generado sea una realidad. Porque, oiga, yo conozco gente que tiene una habilidad que le venden a usted hasta piedras pintadas de colores, ¿verdad? Entonces esperemos que la expectativa que les he generado sea una realidad y que efectivamente ustedes vean reflejado en mi trabajo la excelencia de la que les he hablado. Chicos, en 3 o 4 minutos continuamos. Permiso.
Bueno, vámonos. Ahorita les voy a robar un momentito, compañeros, compañeras, porque hay una persona ahí que está con problemas para ingresar a las clases y vamos a ver si lo logra con lo que le acabo de enviar. Y si no, ahorita vemos cómo solucionamos. Bueno, vamos a empezar por acá. Vean, el temario, de acuerdo a lo que vimos hace un ratito, inicia con este tema. La unidad 1 es la Edad Media. Así se llama este gran tema. Y dentro de este tema vamos a analizar, como tema número 1, vamos a analizar la desestructuración del mundo antiguo. ¿Qué es lo que entendemos como el mundo antiguo? La edad antigua. Resulta que la historia está dividida en periodos. La han dividido en periodos para que sea mucho más sencillo poder estudiarla. Entonces, el primer periodo de la historia arranca desde la aparición del ser humano y llega hasta la invención de la escritura. Ese periodo se llama la prehistoria. Se acordarán ustedes que se divide en paleolítico y neolítico, pero con la invención de la escritura cambió la historia, porque ya ahora las civilizaciones empezaron a documentar sus acontecimientos, sus historias, su economía, y ahí es donde aparecen las grandes civilizaciones antiguas, por ejemplo, Mesopotamia, Egipto, China, la India y más recientemente en Europa, Grecia y Roma. ¿Correcto? La Edad Antigua se llama todo ese periodo de las civilizaciones antiguas y finaliza con la caída del Imperio Romano. ¿Ok? A propósito del Imperio Romano, vean la imagen acá para que vayamos entendiendo qué era el Imperio Romano. El Imperio Romano llegó a ser enorme, compañeros. Sin ninguna duda, es el imperio más grande que ha visto la historia de la humanidad. Perduró por más de 1000 años este imperio romano. Era tan grande que en algún momento lo tuvieron que dividir en dos. Y entonces estaba el imperio romano occidental, que tenía la capital en Roma, y el imperio romano oriental, que tenía la capital en la ciudad de Bizancio, por eso se llamaba imperio bizantino, luego llamada Constantinopla, y más adelante vamos a ver cómo se llama esa ciudad en la actualidad. Pues resulta que ese imperio romano que fue dividido en dos, o sea, en algún momento eran dos imperios romanos, en algún momento colapsó. Cayó primero esta parte que está en amarillo, el imperio romano oriental, occidental, y luego cayó la otra parte, el imperio romano oriental. ¿Por qué cayeron? Por diferentes razones. Eso es a lo que le llamamos la desestructuración, o sea, la caída del mundo antiguo. El declive, dice acá, del imperio romano de Occidente, o sea, cómo se acabó el imperio romano. ¿Por qué vamos a arrancar desde acá? Porque con la caída del imperio romano de Occidente arranca la Edad Media, que eso es lo que realmente nos interesa. Entonces, primero que nada vamos a definir qué era el imperio romano. El imperio romano, dice, fue el periodo cuando Roma fue gobernada por emperadores. Roma fue gobernada por emperadores. Un emperador es lo mismo que decir un rey, por ejemplo, un gobierno absoluto. O sea, el emperador tenía todos los poderes. Tenía el poder político, el poder administrativo, el poder religioso y el poder militar. A ver, pero ¿por qué cayó el imperio romano? Porque hubo grandes emperadores muy poderosos que conquistaron territorios, que dominaron otros pueblos. Pero ¿por qué cayó un imperio tan grande y poderoso? Bueno, vamos a analizar acá las principales causas de la caída del imperio romano. ¿Cuáles fueron las causas? Ok, primero que nada detengámonos en esa palabra ahí donde les dejé el punto. Causas. No es lo mismo causas que consecuencias. Las causas vienen antes de, las consecuencias vienen después de. Entonces, por ejemplo, supongamos que un estudiante se saca un 40 en un examen. ¿Cuáles son las causas? Se escapaba de clases, no hacía las tareas, no estudió para el examen, se sacó un consecuencia, se sacó un 40. Otra consecuencia, tuvo que repetir el año. ¿Me entienden? Las causas vienen antes. Entonces, cuando decimos principales causas de la caída del Imperio Romano, nos estamos refiriendo a cuáles fueron los motivos por los que cayó o se desbarató o se acabó el Imperio Romano. ¿Ok? Primero que nada, la división del imperio. ¿Por qué? Porque al dividir el imperio, tenemos ahora dos imperios,
pero más débiles. ¿Ok? El imperio se dividió en occidental, cuya capital era Roma, y oriental, cuya capital era Constantinopla. Eso ahí lo tenemos en el mapa, ¿verdad? Ahí tenemos en el mapa la ubicación de esos lugares. Ahí tenemos, vamos a ubicar acá, vamos a ver, ahí está la ciudad de Roma, vamos a verla por aquí, ¿ok? Y luego tenemos la ciudad de Constantinopla, que está ubicada por acá, ¿correcto? Ahí las ubicamos las dos. Detalle, compañeros, antes de que se me olvide. Este curso se basa en mucha historia. Todo, ya les expliqué, todo lo que vamos a ver es historia. Es bastante materia, compañeros. Pero, pongan atención a esto. Yo sé que ustedes probablemente están con la idea de que estudios sociales es de leer mucho y de aprenderse todo. No, no cometan ese error, compañeros. Antes sí era así estudios sociales. Antes les ponían a ustedes una pregunta, ¿cómo se llamaba la capital del Imperio Romano de Occidente? Ahora ya no. Ahora el examen es de análisis, ya no es memorístico. Entonces, el examen ahora les van a preguntar cuáles son las causas por las que cayó el Imperio Romano. O sea, no es que usted ya ahora tiene que identificar cómo se llamaban los emperadores, los personajes, los lugares, ni ubicarlos en un mapa. No, el examen es de análisis totalmente. Entonces, luego yo les voy a dar por eso bastantes preguntas para que ustedes lo vean cómo funciona esto. Pero aquí, para cerrar con esto, lo que me interesa no es que se aprendan la materia, me interesa que la entiendan, ¿ok? Eso es lo que yo voy haciendo aquí en la clase. Yo les voy contando esto como lo que es, como una historia, como si les estuviera contando una película y usted se va imaginando todo como sucedía, ¿ok? Entonces, primera causa, la caída del Imperio Romano, o la división, perdón, del Imperio Romano en dos. Segundo, la expansión del cristianismo. Pues bueno, resulta que en algún momento los cristianos, ¿verdad? Después de que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros en la cruz, resulta que los cristianos eran una religión prohibida, eran perseguidos, en el primer siglo eran perseguidos por el Imperio Romano y eran asesinados, pero con el paso del tiempo, inclusive algunos emperadores romanos se convirtieron al cristianismo. Teodosio, Constantino, por ejemplo, se convirtieron al cristianismo. Y entonces, al convertirse, al pasar de un imperio pagano a un imperio cristiano, eso los debilitó porque el mismo cristianismo los debilitó. Las religiones paganas eran agresivas, violentas, y eso les daba poder. Pero el cristianismo, ¿de qué habla? ¿De qué habla nuestro Señor Jesús? De amor, de igualdad, de perdón, ¿me entienden? Y eso debilitó al Imperio Romano, porque el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Permítanme un segundo, chicos, un segundo, para ver si le ayudo al compañero. Bueno, ya. Oiga, ¿cómo cuesta con el ser humano a veces, verdad? Qué difícil, ¿ah? Porque es que es un compañero que se matriculó como a las 5:40 y le pedí los datos y no me los mandó. Me los mandó a las 6:10
y ahora está bravo porque no le di el acceso para conectarse a las 6 y él me mandó los mensajes a las 6:10. Imagínate vos, ¿verdad? Bueno, no hay problema. Aquí ya estamos acostumbrados. Vamos con las crisis económicas. Ese fue otro problema para el Imperio Romano. En algún momento el Imperio Romano cayó en quiebra. Estaba quebrado totalmente. Es que, compañeros, era muy caro mantener un imperio tan grande. Por ejemplo, era muy caro tener un ejército tan poderoso y los funcionarios que se necesitaban y mantener los caminos para comunicar con todo el imperio. Entonces, todas las conquistas, fracasos militares, comercio lujoso, porque también los emperadores se daban lujos, ¿verdad? Vivían muy bien. Todo esto generó aumento de impuestos y también desastres naturales. En algún momento hubo sequías que provocaron hambre entre los habitantes de Roma. Uno de los puntos más importantes, compañeros, y este lo voy a marcar diferente porque es uno de los más importantes, les acabo de decir, fueron las invasiones bárbaras. ¿Qué son las invasiones bárbaras? ¿Quiénes eran los bárbaros? Ahora esa palabra la vemos con otro contexto, ¿verdad? Bárbaros eran extranjeros. Entonces, vean aquí el otro mapita que está aquí abajo. Esta zona que yo voy a marcar acá era el Imperio Romano Occidental. Toda esta zona. Ahí está marcada en el círculo. Vamos a agrandar el círculo un poquitín. ¿Ok? Esta zona era el Imperio Romano Occidental. Y vean cómo empezaron a llegar tribus extranjeras que empezaron a invadir, empezaron a atacar y atacar y atacar como si fueran precaristas. Me decía una vez alguien, me digo, sí, exactamente, empezaron a invadir y a adueñarse de territorios y empezaron a hacer o a debilitar al Imperio Romano. Aquí destacaron las famosas tribus germánicas, los vándalos, los sajones, los hunos, ¿verdad? Hay un personaje ahí famoso, Atila el Uno, ¿verdad? Y estaba Atila el Dos, decían, no invente, profe, era Atila el Uno con H, ¿verdad? Entonces, todo esto que provocó, compañeros, todo esto al final provocó que en el año 476 el Imperio Romano Occidental, o sea, la capital que era Roma, colapsó, cayó. El emperador que era Rómulo Augustulo, imagínense, ahora más adelante vamos a hablar de eso, pero uno diría que iba a ser emperador romano, todo el poder y todo el lujo. No, compañeros, ser emperador romano era como tener pegado así en la frente una sentencia de muerte. Usted no podía ni comerse un gallo pinto, ¿no? Los romanos no comían gallo pinto, ¿ah? Pero usted no podía comerse nada tranquilo por el miedo a que lo envenenaran. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los máximos enemigos no estaban allá, no eran estos bárbaros, estaban en su misma casa. Muchas veces la misma familia. Muchos emperadores fueron envenenados o asesinados o traicionados por su misma familia para poder ellos llegar al poder. Por ejemplo, los emperadores romanos contaban con guardaespaldas, le llamaban la guardia pretoriana. Esos de la guardia pretoriana muchas veces se corrompían y cobraban a cambio de asesinar al emperador para que otro llegara al poder. Entonces, qué difícil, no podía usted ni comer ni dormir tranquilo, no sabía ni en quién confiar, ni siquiera en su propia familia, ¿verdad? Pues bueno, al final, por ahí un historiador decía que el problema es que Roma estaba siendo atacada por fuera y estaba podrida por dentro. Estaba siendo atacada por fuera por las invasiones bárbaras, pero a lo interno había demasiada corrupción en el Imperio Romano. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Las consecuencias, compañeros, lo que nos dejan es lo siguiente. Nos dejan, por ejemplo, que algunos miembros de las clases ricas huyeron al campo. ¿Por qué? Bueno, ¿ustedes creen que el déficit fiscal o la famosa evasión fiscal es nueva? ¿En qué consiste la evasión fiscal hoy día? En que algunos empresarios, por ejemplo, evitan el pago de impuestos al gobierno, ¿verdad? ¿Okay? En aquel entonces, algunos de los ricos, como les subieron los impuestos porque el Imperio Romano estaba en quiebra, les subieron los impuestos, entonces algunos, para no pagar esos impuestos, ¿qué hicieron? Se fueron a vivir al campo. Claro, tenían fincas en el campo, tenían propiedades, se fueron a vivir al campo, así no iban a pagar impuestos. ¿Ok? Y esas fincas empezaron a llamarse feudos, se convirtieron en feudos independientes. Ojo con esa palabra feudos.
porque de ahí va a venir luego la palabra feudalismo. ¿Qué era un feudo? Era una finca en el campo, no en la ciudad, una finca en el campo. Entonces, algunos adinerados se fueron a vivir en esos feudos para no pagar impuestos y formaron ahí feudos independientes. ¿Por qué independientes? Porque ahí no estaban obligados a acatar las órdenes del emperador, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, ¿qué generó todo eso también? Un gran déficit de mano de obra. ¿A dónde? En las ciudades, porque muchas personas de las ciudades también optaron por salir de las ciudades porque no había suficiente trabajo y entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a esos feudos, se fueron hacia el campo a buscar otras oportunidades. ¿Y qué pasó en las ciudades? Las ciudades se fueron despoblando. Ahora, el Imperio de Oriente asumió el control de la región. En algún momento, ante la desaparición o la quiebra del Imperio Romano, occidental hizo que el Imperio Romano Oriental tuviera más poder, ¿verdad? La corrupción en el gobierno y la inestabilidad política, como les decía ahora, estaba podrido por dentro el Imperio Romano. El debilitamiento de las legiones romanas, los ejércitos. ¿Qué pasaba con las legiones romanas, compañeros? ¿Qué era una legión romana? Una legión era una parte del ejército. Una legión estaba compuesta por aproximadamente 1.000 soldados a cargo de un general, ¿correcto? ¿Y qué pasó? Que en algún momento no habían suficientes romanos para conseguir soldados que integraran el ejército romano. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los romanos? Ante la ausencia de soldados romanos, empezaron a contratar en el ejército a otras personas que no eran romanos, bárbaros, de esas tribus que los estaban invadiendo. Los contrataban a cambio de un salario o a cambio de darles tierras o propiedades. Y entonces esos guerreros eran muy eficientes, pero no eran fieles al Imperio Romano. Si en algún momento alguien les pagaba más, esto es como en el fútbol, ¿verdad? ¿Qué hacían? Traicionaban al imperio y se iban para el otro lado. ¿Me entiende? Entonces las legiones romanas se fueron debilitando poco a poco. Y esto permitió también el ascenso de muchos bárbaros al poder. Llegó un momento en que incluso algunas legiones romanas no eran ni siquiera dirigidas por romanos, sino que eran dirigidas por bárbaros, por extranjeros. ¿Ok? ¿Cómo vamos ahí, chicos y chicas? ¿Cómo vamos ahí? Cuéntenme. ¿Cómo vamos? ¿Vamos entendiendo, sí? ¿Vamos entendiendo el tema? Excelente, profe, muy bien explicado. Perfecto. Bueno, dicha, que dicha, ven. Para eso, dos cositas, ¿verdad? Primero que nada, para eso uno se prepara. Para eso uno, bueno, yo en mi caso fui a la mejor escuela de historia que hay en el país, que es en la Universidad Nacional. Ahí me enseñaron cómo usar las herramientas, cómo pensar, cómo leer, pero después uno se sigue preparando. Y lo otro muy importante, compañeros, para aquellos que somos creyentes, es que Dios le da a uno dones. Y yo eso lo tengo muy claro. El don mío es el don de la enseñanza, es el don de trabajar en esto, y uno tiene que agradar a Dios con su trabajo. Entonces, tenemos que ser ese instrumento, ¿verdad? Para ser bendecidos, definitivamente que así es, ¿verdad? Bueno, continuemos entonces, compañeros, un poquitito y ahorita vamos con el otro receso. El Imperio Romano de Oriente. ¿Se acuerdan que el Imperio Romano fue dividido en dos? Correcto, fue dividido en dos. Entonces, cayó el Imperio Romano de Occidente, cayó Roma, pero la otra parte del imperio siguió 1.000 años más. ¿Ok? Vean que Roma cayó en el año 476 y la otra parte va a caer en 1453. O sea, 1.000 años más siguió la otra mitad del Imperio Romano como Imperio Romano. Entonces, también llamado Imperio Bizantino, porque era el imperio que estaba donde antes se había ubicado la ciudad de Bizancio. Bizancio fue una ciudad que habían formado los griegos, que habían fundado los griegos. ¿Ok? Primero se llamó Bizancio, luego pasó a llamarse Constantinopla. Veamos. El imperio bizantino logró sobrevivir ante la amenaza germánica, o sea, esas tribus bárbaras, y perduró hasta el año 1453.
En ese año, los turcos otomanos, o sea, árabes, cuando decimos árabes, nos estamos refiriendo a una religión, seguidores del Islam, correcto, del Islam, del profeta Mahoma. Luego vamos a hablar de esto. Los turcos otomanos ocuparon su capital, Constantinopla. La ciudad de Bizancio, más adelante, fue reconstruida y pasó a llamarse Constantinopla. El emperador Constantino hizo la ciudad y quedó tan linda que dijo, quiero que esta ciudad tenga mi nombre. Y le llamó Constantinopla. ¿Cómo se llama esa ciudad actualmente, compañeros y compañeras? Vean aquí abajo de una vez. Estambul. Es la capital de Turquía en la actualidad. Bueno, resulta que a lo largo de 10 años, los bizantinos, que en realidad eran una mezcla, ahí se había dado una mezcla de diferentes pueblos, griegos que se habían establecido ahí desde mucho tiempo antes, la cultura de los griegos y los romanos, se habían mezclado elementos religiosos cristianos y elementos paganos, ¿verdad? Que venían del Imperio Romano, se habían mezclado costumbres occidentales, o sea, de Europa, y orientales, que venían costumbres, tradiciones que venían de la India, de China, o sea, fue una mezcla. Constantino, recordemos que fue construida en el año 330 sobre la antigua ciudad griega de Bizancio y actualmente se conoce como Estambul, Turquía. Les enseño una foto de Estambul, compañeros. Vean, esta foto la tomamos con un dron en el año 1450. Qué jetón que es el profe, ¿verdad? No, más o menos, compañeros, de acuerdo a las descripciones, así se cree que pudo haber sido la ciudad de Constantinopla. Vean y noten acá que era una ciudad enorme, compañeros, enorme. Vean aquí el puerto, ¿verdad? Aquí donde está, es un puerto, de hecho, ¿verdad? Es un puerto, ¿ok? Y estaba rodeada por murallas. Toda la ciudad estaba rodeada por murallas. Esto que vemos aquí tan grande como un estadio, ¿alguien sabe cómo se llamaba eso? Esto enorme que está por acá. ¿Alguien sabe? Ahí donde estoy moviendo el punto. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se le llamaba a esos edificios? A ver, a ver, ¿cómo se llamaba ese edificio? ¿El Coliseo? No, Coliseo. No, se estamos bateando. no, no era un Coliseo. ¿Saben por qué? A ver, porque el Coliseo, cuando hablamos de un Coliseo, estamos hablando, por ejemplo, del Coliseo romano. Los Coliseos eran como un estadio, redondos. Ahí era donde peleaban los gladiadores. Esto se llamaba el circo. Ahora, vean que el concepto de circo hoy día para nosotros cambia mucho. El circo era el lugar donde se daban, hoy día le llamaríamos un hipódromo. Se daban carreras de caballos. ¿Sí? Lo han visto en las películas de Semana Santa, ¿verdad? Sí, han visto Ben-Hur y todas esas carajadas, sí. Ese era el circo. En el circo de Constantinopla se calcula que la capacidad era para 200.000 personas. Oiga, como el Estadio Maracaná. 200.000 almas ahí. Era todo un espectáculo, compañeros. Causas de la caída. ¿Por qué cayó el imperio de Oriente? Primero que nada cayó por una gran crisis agraria y comercial. O sea, había hambre, no había comercio, una crisis. Descuidaron su armada, descuidaron su ejército y por eso fue que los atacaron los turcos otomanos. Descuidaron el tráfico comercial también y esto fue cayendo paulatinamente poco a poco en manos de genoveses y venecianos, ciudades del norte de Italia, Génova y Venecia. Los habitantes de esas dos ciudades, de Génova y Venecia, empezaron a especializarse en el comercio. Grandes familias de comerciantes que comerciaban por todo el mar Mediterráneo, Génova y Venecia. Luego vamos a volver a hablar de esas ciudades. Y por último, la invasión de los turcos otomanos, que ya vimos anteriormente que en el año 1453 provocaron la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Ok? ¿Y qué les parece la puntualidad? 7:15 y vamos a la segunda pausa. Ven qué bonito, compañeros, trabajar así bien ordenadito. Hacemos la segunda pausa. Si tienen alguna duda me dicen y si no, descansamos unos 3, 4 minutitos y ya estamos de vuelta. Si no me dejan las consultas en el chat. Ya volvemos.
Ay, compañeros, compañeras, qué difícil, qué difícil. Ya me recordaron hasta a mi mamá que se murió hace como 15 años. Qué duro. Bueno, chicos, continuemos, continuemos, porque la clase aquí tiene que seguir, ¿verdad? Entonces voy a compartir pantalla por acá y vamos nuevamente con el tema. El Imperio Carolingio. ¿Qué hubo después de la caída del Imperio Romano, compañeros? Después de la caída del Imperio Romano, se vino el Imperio Carolingio. ¿Qué pasó? ¿De dónde viene ese nombre? Carolingio, ¿verdad? Porque alguien tal vez dice, mira, eso suena como a Carolina, ¿verdad? ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene el nombre? Bueno, veamos o escuchemos la historia de qué fue lo que pasó acá. Resulta que en el año 754, Pipino el Breve, oiga, no era Pepino, era Pipino, así. ¿Y saben por qué le decían el Breve? Yo en un primer momento digo, seguro era que hablaba muy poco, ¿verdad? Entonces decían el breve, porque era muy breve. No, era chiquitico, compañeros, era muy pequeño, algo así como en la película de Shrek, Lord Farquaad, algo así, ¿verdad? Pipino el Breve le llamaban. De hecho, interesante, ahora que mencioné la película de Shrek, ¿verdad? Porque yo soy fanático de esas películas. Esas películas están ambientadas a la Edad Media. Eso es lo que había, señores feudales, reyes, ¿verdad? Reinos, Edad Media pura, ¿verdad? Entonces, ese personaje, de hecho, está inspirado en Pipino el Breve. Se proclamó monarca, quitándole el poder a la dinastía merovingia. ¿Qué es una dinastía? Una familia. La familia de los merovingios habían tenido el poder durante mucho tiempo. Estamos hablando en Europa, en lo que hoy día es Europa. Pero Pipino el Breve le quitó el poder a la dinastía o a la familia de los merovingios, que eran reyes francos, o sea, de lo que hoy día es Francia, y así inició la dinastía llamada Carolingia, ¿ok? Carolingia, ¿ok? Entonces, esta dinastía se convirtieron en defensores de la Iglesia Católica, se apoyaron en la Iglesia Católica. Ahora, compañeros, no cometamos algo que se llama anacronismo. Estamos hablando de una Iglesia Católica hace 700 años, ¿correcto? No la misma Iglesia Católica de la actualidad. En aquel entonces el Papa tenía mucho poder. Hoy día también, por supuesto, pero en aquel momento era muchísimo más poder. Es más, casi que no había ninguna persona en la tierra que tuviera tanto poder como el Papa. Y resulta que crearon los estados pontificios, lo que hoy día conocemos como el Vaticano. Entonces, esta familia o esta dinastía carolingia gobernó de la mano con la Iglesia Católica y enfrentó a los musulmanes que invadían Europa. Los musulmanes o árabes, así como los turcos otomanos, se apoderaron de Constantinopla, querían adueñarse de toda Europa. Más adelante vamos a ver cómo formaron un imperio árabe, ¿ok? Que habían aparecido, se habían apoderado de la península ibérica. No sé, la península ibérica es lo que hoy día conocemos como España y Portugal. Pues resulta que esos musulmanes, no sé si ustedes saben, que en algún momento toda España estuvo dominada por árabes. España y Portugal estuvieron dominados por árabes. La herencia la tenemos nosotros. Nosotros hoy día, por ejemplo, acá en América, somos producto, ¿verdad?, de una mezcla entre indígenas, españoles, negros, de todo lado, ¿verdad? Pero hay una fuerte herencia española. Entonces, si usted analiza muchos nombres, por ejemplo, nombres como Alberto, nombres árabes, estamos hablando, todos aquellos apellidos que terminan en Z, por ejemplo, Hernández, bueno, algunos que no terminan en Z también, apellidos como Rodríguez, Hernández, Jiménez, nombres como Alberto, como eh, Fernando, son nombres árabes, herencia árabe en España, ¿verdad? Porque España estuvo mucho tiempo dominada por los árabes. Pero ¿qué pasó? Resulta que tras la muerte de Pipino, el reino se dividió entre sus dos hijos, ¿ok? Sus dos hijos. Y a la muerte de uno de ellos, Carlomagno reunificó el reino. Esta es la figura más importante de este periodo, compañeros. Carlomagno. ¿Quién era Carlomagno? Carlomagno, o traducido, significa Carlos el Grande, ¿verdad? De eso, Carlomagno, ¿okay? Fue un personaje importantísimo. Él fue un emperador, ¿verdad? Se dice que Carlomagno, a pesar de ser un hombre que no sabía leer y escribir,
tenía una gran pasión, una gran admiración por el arte, admiraba mucho a los artistas. Entonces, Carlomagno reunificó el reino y creó el llamado Imperio Carolingio. Esto vino a ser como un imperio romano, pero más pequeño, solamente en Europa, nada más. Y entre los años 771 y 814 logró su expansión. Bien, este imperio de Carlomagno más adelante fue dividido en condados y comarcas, ¿correcto? Y por eso habían gobernantes que se llamaban condes y marqueses. Han oído hablar, ¿verdad? Seguro de esos títulos de nobleza en Europa. El conde era el dueño de un condado y el marqués el dueño de una comarca. Y ellos llegaron a tener gran poder en sus dominios, muchas veces superior al emperador. O sea, estos personajes llegaron a acumular muchas tierras y mucho poder. Y esto se constituye en un antecedente o en una causa del feudalismo. ¿Qué eran los feudos? ¿Se acuerdan? Eran fincas. ¿A dónde? En el campo. Dominaron territorios que abarcaron lo que hoy día es Francia, Bélgica, Países Bajos, o sea, Holanda, Suiza, Alemania, gran parte de Italia. Exactamente dominaron desde España hasta el territorio de la actual Hungría. Aquí tenemos a Carlomagno, véanlo acá, y el Imperio Carolingio. Aquí está la ubicación del Imperio Carolingio. Todo esto está en los PDF que yo les voy a compartir ahora más tarde. ¿Okay? Dice que Carlomagno murió en el año 814. Su hijo, Luis el Piadoso, ¿verdad? Heredó el imperio, pero al morir lo dividió entre sus hijos, quienes posteriormente hicieron lo mismo. O sea, de un gran imperio, como cuando se muere el abuelo, pasó la finca, la dividieron en pedazos y después se murió el otro y lo dividieron en pedazos y al final terminaron cada uno con un lote pequeñito, ¿verdad? Eso es lo mismo que pasó acá. Al morir lo dividió entre sus hijos o nietos hicieron lo mismo, ¿ok? Según el Tratado de Verdún, y así al final llegó al final el imperio de Carolingio, que fue un imperio enorme, ¿verdad? Perfecto. Entonces, compañeros, en resumen, el imperio romano pasó por tres etapas. El imperio alto fue cuando tuvieron mucho poder, cuando estuvieron en la cúspide del poder. Ahorita no nos interesa eso, porque eso está en el periodo anterior. El imperio bajo fue un periodo intermedio donde ya empezaron a perder. Lo que nos interesa es de aquí en adelante, la caída del imperio. ¿Cuándo se dio la caída del imperio romano? En el año 476, cuando cayó la ciudad de Roma. ¿A manos de quién? De los bárbaros. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las causas de la caída? En resumen, compañeros, en resumen, a nivel político, ¿cuáles fueron las causas? Primero, ataques de los bárbaros en las fronteras, dividir el imperio en dos, el ascenso del imperio de Oriente, que llegó a tener mucho poder, la expansión y los gastos excesivos por lujos, la corrupción en el gobierno y el debilitamiento del ejército. A nivel económico, ¿cuáles fueron las causas de la caída del imperio romano? La ausencia de nuevos territorios para conquistar, menos esclavos, menos mano de obra, ¿verdad? Y riquezas en las conquistas, menos agricultura y artesanía, o sea, había hambre. Disminuyó el comercio, descuidaron el comercio, mencionamos. Disminuyó la recaudación de impuestos, incluso algunos millonarios se fueron a vivir al campo para no pagar impuestos. Y muchas personas también de la ciudad se fueron al campo, o sea, las ciudades se despoblaron, quedaron con poca población. Y por último tenemos ahí, a nivel religioso, a nivel religioso, ¿qué pasó? A nivel religioso nos encontramos con una pérdida de los valores tradicionales que se basaban en un principio en las religiones paganas y la difusión del cristianismo, porque ahora tenemos un imperio cristiano, pero más débil, ¿verdad? Más débil. Perfecto. Chicos, preguntas o comentarios con respecto a este tema. Preguntas o comentarios. ¿Les escucho? ¿Alguna pregunta? Todo claro, todo claro. ¿Todo bien? No hay ninguna duda por ahí, como que ustedes digan, profe, pero ¿por qué pasó esto? Profe, no sé, todo bien. Vamos a ver de nuevo. Para que ustedes vean lo que yo acabo de explicar ahorita,
Vamos a compartir pantalla nuevamente. Pero ahora les voy a poner el PDF que les voy a mandar ahora. Vean, ¿qué tenemos en el PDF? Lo mismo, pero diferente. O sea, es la misma materia, pero aquí está un poquito o bastante más explicado. ¿Qué tenemos acá? Vean, para cuando ustedes lo estudien. Por eso era importante que ustedes vayan haciendo estas lecturas antes de cada clase. El declive del Imperio Romano. ¿Por qué cayó el Imperio Romano? Bueno, recordemos que Roma fue gobernada por emperadores. Ok, el emperador tenía todo el poder. Principales causas de la caída del Imperio Romano. Bueno, en algún momento una de las principales causas fue que se dividió el imperio en dos, en el Imperio de Oriente, el Imperio de Occidente. Ahí tenemos el mismo mapita que está allá. Este es el material que van a tener ustedes, ¿verdad? Otro fue la expansión del cristianismo, ¿verdad? Correcto. Pasó a ser la religión oficial del imperio. La economía del imperio, bueno, resulta que con las conquistas se volvió muy caro mantener el imperio, ¿verdad? Y conseguir minas, madera, comida y enviarlo a la capital. Además tenían un comercio bastante lujoso. Estoy haciendo un repaso rápido, ¿verdad? Seguimos la política en el Imperio Romano, era un caos, ¿verdad? Era un caos por la corrupción, ¿ok? La poca fuerza militar, los ejércitos se debilitaron, los juegos de poder, la ambición, los asesinatos, ¿verdad? ¿Ok? Roma, que había sido la mayor potencia del mundo, poco a poco fue acumulando fracasos, aumentaron los impuestos, los desastres naturales, el cambio climático, las sequías, importantísimas las invasiones bárbaras. Esas tribus bárbaras o extranjeras empezaron a atacar. Ahí mencionamos algunos casos como el rey visigodo Alarico, ahí mencionamos el caso de los hunos, que eran un pueblo proveniente de Asia. Ve, este es el texto completo. Esto es lo que ustedes leen y a la clase es una tutoría, un resumen del tema. ¿Ok? Y entonces todas estas tribus germánicas invadieron las fronteras del Imperio Romano. Aquí está el mapa que mencionamos antes. Y el imperio pasó bajo una constante amenaza de esos pueblos extranjeros. Al final, en el año 476, el líder germano Odoacro depuso o destituyó a Rómulo Augusto. Rómulo Augusto. Vean, Rómulo Augusto en ese momento tenía 15 años, compañeros. Un niño era un joven y lo habían puesto como emperador porque nadie quería ser emperador, porque era una sentencia de muerte. Y al final así fue como cayó el Imperio Romano de Occidente. ¿Ok? Problemas, bueno, había problemas económicos, había una crisis financiera, impuestos opresivos, inflación, algunos ricos huyeron al campo, resulta que había un déficit de mano de obra, ¿me entienden? Aparecieron los vándalos que eran como piratas que robaban, asaltaban, y así fue como ascendió el Imperio de Oriente, que llegó a tener mucho poder, ¿verdad? En la ciudad que había sido Bizancio, luego se llamó Constantinopla, ahí tenemos un mapita, ¿verdad? Donde está la ubicación de las ciudades. Constantino, ¿verdad? Fue el que construyó la ciudad de Constantinopla. Muy bien, hasta que el Imperio de Oriente cayó en 1453 por los ataques de los turcos otomanos. La corrupción, ser emperador romano era un trabajo muy peligroso, era una sentencia de muerte, les dije antes, ¿verdad? La Guardia Pretoriana, vean que todo lo que yo les mencioné aquí está. La Guardia Pretoriana, que eran los guardaespaldas del emperador, asesinaban e instalaban a los emperadores. Muy bien. Y también el Senado, que era como una asamblea legislativa. Por ejemplo, un personaje como Julio César en algún momento llegó un día, después de haber conquistado un montón de territorios, llegó al Senado a dar un informe de labores y lo rodearon un montón de senadores. Imagínese usted al presidente hoy día que llegue a la Asamblea Legislativa y varios diputados lo rodean. Él creyó que lo iban a saludar y lo iban a felicitar. No, sacaron puñales. 44 puñaladas le metieron a Julio César. Así murió Julio César. Sigo. Después de, vea qué buenos chismes les voy a contar después. Entonces, todo esto empeoró la situación, ¿verdad? El cristianismo y la pérdida de valores tradicionales, que ya hablamos, ¿verdad? Cómo el cristianismo debilitó al imperio, el debilitamiento de las legiones romanas, vean aquí, ese ejército romano que era la envidia de todos, ¿verdad? El mejor ejército que había existido hasta ese momento por la estrategia y por la táctica militar, el entrenamiento, la disciplina, ¿verdad?
y en algún momento se vieron obligados ante la escasez de soldados a contratar mercenarios extranjeros. ¿Ok? Y se fue llenando el ejército de bárbaros que no eran fieles, ¿verdad?, al imperio. Llegamos al Imperio de Oriente. Este imperio, también llamado Imperio Bizantino, logró perdurar 1000 años más, su capital Constantinopla, ¿verdad? Hasta que al final cayeron, ¿verdad?, en manos de los turcos otomanos. Vean la foto ahí, ahora sí bien amplia, ¿verdad? Y Constantinopla es la ciudad que hoy día conocemos como Estambul, capital de Turquía. Cayeron, ¿verdad?, por varias razones: crisis agraria y comercial, tráfico comercial cayó en manos de los genoveses y venecianos, y al final los turcos tomaron la ciudad de Constantinopla. El Imperio Carolingio, ya lo hablamos de él también, ¿verdad? Como nuestro amigo Pipino el Breve, ¿verdad?, le quitó el poder a los merovingios, y luego como Carlomagno reunificó el reino y formó un imperio poderoso que luego se desbarató, ¿verdad?, a su muerte. Según el Tratado de Verdún, fue repartido entre sus hijos y nietos, ¿verdad? Ok, el esquemita que les puse ahora al final, que nos resume todo el tema, eso es lo que yo les voy a mandar a ustedes. Entonces, quería que vieran esto, compañeros, para que ustedes vean el material que, que nosotros les estamos o que les vamos a enviar por acá. ¿Tenemos alguna duda? Yo sí tengo una duda. Quiero ver si ustedes me entendieron. Quiero ver si me entendieron. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Permítanme un momentito. Permítanme un segundo, porque ya los voy a sorprender hoy mismo. Espérese para que vean. Vamos a ver qué se me hizo. Ahí está. Espere que se me abra el documento y ya vamos a ver cómo estamos de verdad con este tema. Ya les digo si les creo o no les creo. ¿Ok? Que me entendieron el tema. Vamos a ver. Ajá, ¿qué se me hizo? No me ha cargado el documento, permítanme. A ver, y ahora sí me tiene que aparecer. Aquí está, no lo encontraba. A ver, compañeros, vean lo que les tengo acá. Este es uno de los exámenes que yo les voy a estar enviando en algún momento. ¿Ok? Vean lo que dice la pregunta. La pregunta dice: el Imperio Romano de Occidente llegó a su fin en el año 476, cuando Odoacro, caudillo o líder de las tribus germánicas, bárbaro, ¿verdad?, destituyó al joven emperador Rómulo Augusto. ¿Cuál fue una de las causas? Oiga, ponga atención. Causas que explican la caída de dicho imperio. ¿Okay? Voy a ampliarles un poquito para que lo puedan ver también las personas que están desde un celular. ¿Cuál sería la respuesta ahí, compañeros? Márquenme la respuesta en el chat. Les doy ahí un par de minutitos para que la analicen con calma. ¿Cuál sería la respuesta? Oiga, oiga, no se vale, no se vale que me pongan. Creo que tal, no, no, póngame la letra, nada más. Si está bueno o está malo, eso es lo que menos nos interesa ahorita. Si está bueno o está malo, lo que nos interesa es más o menos darnos la idea de si entendimos. Pero me pone, creo que tal, o sea, no, 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 en el examen usted no le puede poner ahí, creo que es esta, no, es o no es, ¿verdad? Ok, vamos a ver, vamos a ver. Efectivamente, la mayoría me marcan la B. Vamos a ver si es cierto. Voy a leer esto acá. A ver, el surgimiento de ideas democráticas. Yo creo que hoy no hablamos de que la democracia fue la que provocó la caída del imperio.
No, nada que ver, ¿verdad? Las constantes invasiones realizadas por pueblos bárbaros. Ah, es así, ¿verdad? Yo creo que es esa. A las provincias romanas. Eso sí lo explicó el profe hoy. El cambio de mentalidad que provocó en las personas el movimiento renacentista. No hemos hablado del renacimiento. El descontento de los seguidores del cristianismo que desconocieron la dictadura. No, no era una dictadura, era un imperio. Entonces, vean qué lindo, compañeros, vean qué lindo. Contestaron esta pregunta, yo creo que todos bien. Tuvieron que estudiar ustedes para contestar esta pregunta. Tuvieron que aprenderse la materia de memoria para pegar esta pregunta. ¿Cuál es la clave aquí? Entender, compañeros. Ya vieron, y eso es una pregunta de un examen pasado. De eso se trata el examen, de entender, no de memorizar. Déjenme ver si esta... No, voy a buscar otro examencito. Permítanme un momento. Un momento para buscar otro examencito y ponemos otra pregunta ahí de práctica nada más. Voy a abrir cualquiera aquí para ver que nos salga ahí una pregunta. A ver, ya está cargando. Ah, no, es que ese no me sirve porque ese abrí uno, pero ese trae trampa. No tiene marcada la respuesta. Ok, denme un toque y ahora sí. Voy de vuelta, voy de vuelta. Comparto pantalla. A ver si es cierto, compañeros. Vean qué sencillo está esta. Vean. Voy aquí de nuevo. Voy a cerrar mi cámara para que no estorbe. Vamos de nuevo. Hay un texto aquí arriba. ¿Ok? Ya lo van a leer ustedes. ¿Correcto? Y me dice, lo anterior identifica algunas causas de qué acontecimiento. Lean el texto y me dicen nuevamente cuál es la respuesta correcta. Les doy un par de minutitos ahí rápido. Ok, ok. Revisemos. Ah, ahora me están, oiga, se están copiando ustedes, ¿verdad? Ok. Algunos detalles importantes, compañeros. Vamos a ver. Personajes. Nos mencionan acá la pérdida, personajes y acontecimientos. La pérdida masiva de territorios comenzó en el año 376, con una invasión a gran escala de los godos y bárbaros. ¿Correcto? Y luego nos mencionan aquí el emperador Teodosio murió y colapsó el ejército. Los invasores habían logrado establecer su poder en la mayor parte del imperio, oiga bien, del oeste. Oeste, compañeros. La respuesta es la caída del Imperio Romano de Occidente. Occidente es sinónimo de oeste. Los bárbaros debilitaron el Imperio de Occidente. ¿Por qué no es la A que muchos marcaron el Imperio Romano de Oriente? ¿Por qué no es la A? Porque el Imperio Romano de Oriente no fue invadido por los bárbaros, fue invadido por los turcos otomanos, árabes, les dije. ¿Vieron qué lindo, compañeros? ¿Vieron qué lindo? Así se estudia acá en el Instituto Metropolitano. Y fallaron todos ahí por ese error, ¿verdad? Vean que era nada más de prestar un poquitito de atención. Chicos, díganme cómo han sentido mi trabajo esta noche.
¿Qué les parece el trabajo que estamos haciendo? Les quiero terminar el chisme. Quiero terminarles el chisme porque ustedes vieron en su momento que por eso uno no tiene que perder la paz. Hace rato les dije que había un muchacho que no podía conectarse, ¿sí? Y me escribió ahí la mamá, vea, de verdad, hasta la madre me mentó. Me recordó a mi mamá, les dije, y les termino el chisme. No era del Instituto Metropolitano. Me puso, ustedes son unos irresponsables, esto y lo otro, y un montón de cosas. Y después le digo, señora, pero vea, es que no sé realmente de quién es. Y le digo, usted está hablando con el Instituto Metropolitano, ¿verdad? Y me dice, ay, no, qué vergüenza, es que lo matriculé en otro instituto y les había pedido información a ustedes y creí que era usted, me dice, y era en otro instituto. Me dice, discúlpeme, le digo, señora, le acepto sus disculpas, no hay ningún problema. Le digo, pero qué pena, creo que se equivocó de institución, porque aquí es otra cosa. Chicos, que Dios me los bendiga a todos, que pasen una linda semana. Si tuvieran dudas, me escriben por el WhatsApp. Ahora, después de la clase, les voy a mandar la grabación, les voy a mandar, así me madrearon, les voy a risa, no va a enojar. Vean, les voy a mandar el texto, les voy a mandar unos videitos de reforzamiento también, ¿ok? Quiero verlos trabajando en estos días y nos vemos de 8. Que Dios me los acompañe. Chao. Gracias, profe. Buenas No, noches. las gracias son para Chao, ustedes, más bien. chao, profe, Excelente, Creo que que esté las profe. bien. gracias a Buenas ustedes. noches. Buenas Hasta noches, luego, chao. chao. Buenas noches, gracias.